Stephen King es para un gran número de personas un sinónimo del terror. Todos tenemos esta clase de miedos y terrores, y él ha sido capaz de llegar al fondo de nosotros mismos y de tratarlos como nadie había hecho antes. Lo que hizo que Steve fuese alguien diferente es que él no solo aspiraba a ser escritor, sino que fue adelante con ello. Es un chico normal. Le gustan los vaqueros, le gusta su Harley y su todoterreno. El accidente fue más grave de lo que la prensa se pensaba. Todos sus libros, desde que escribió Carrie, han estado continuamente reeditándose, lo que es un tremendo logro para cualquier escritor. Biografía: Stephen King. La película La Milla Verde se basa en una historia publicada por entregas y cuyo autor es Stephen King. Aunque parezca increíble, se trata de la película 48ª que produce Hollywood a partir de sus novelas. La mayoría de la gente sabe, gracias al cine, que Stephen King es quien escribió algunos clásicos del terror como El Resplandor y Carrie, pero también fue quien inspiró algunas películas ganadoras de los Oscar, como Misery, u otras tan aclamadas por la crítica como Cadena Perpetua, Cuenta conmigo y Dolores Claiborne. King es tan prolífico que es el escritor más leído y de mayor éxito de este siglo. La literatura lo ha hecho rico y poderoso, todo lo contrario de lo que había sido su vida hasta entonces. A finales de 1940, Maine era un estado pobre, rural y de población dispersa. A la mayoría de la gente le costaba mucho ganarse la vida. Entre ellos estaba Donald Edwin King. Tras prestar servicio en la Marina Mercante durante la Segunda Guerra Mundial, encontró trabajo en Maine vendiendo aspiradoras a domicilio. En 1947, Donald y su mujer Ruth Pillsbury King vivían en Portland con su hijo adoptado David, de 2 años. Unos años antes, los médicos le habían dicho a Ruth que no podría tener hijos. Pero aquel año quedaría demostrado que estaban equivocados. Ante su sorpresa, Ruth descubrió que estaba embarazada. El 21 de septiembre dio a luz en el Hospital General de Maine a un niño saludable, el segundo y único hijo natural de los King, Stephen Edwin King. Los King recibieron con agrado la noticia y retomaron sus vidas. Al igual que la mayor parte de las familias por entonces, Ruth era el ama de casa, la responsable de atender a los niños, y Donald era el que ganaba el pan. Hasta 1950, cuando Donald hizo algo que cambiaría la vida de la familia para siempre. Le dijo: Ruth, voy a por un paquete de cigarrillos, y aquella fue la última vez que lo vio. Ruth se quedó sola con un niño de 2 años, Stephen, y otro de 4, David. Los 9 años siguientes los pasaron viajando por el país desde la costa este hasta el medio oeste y de vuelta otra vez. A veces se quedaban con la familia de Ruth, a veces con la de Donald. Ruth esperaba que su marido volviese. Lo que más recuerdo de mi madre es que siempre estaba trabajando y aquello influyó de manera determinante en nuestras vidas. No creo que a nadie se le haya ocurrido decir que Stephen y yo somos vagos. La otra cosa que creo que hemos heredado de ella es la perseverancia. A menudo trabajaba en 2 o 3 trabajos a la vez para poder mantener la economía y a su pequeña familia a flote. En ocasiones Ruth no podía ni pagar a una canguro para que cuidase de los niños mientras ella trabajaba. Por lo que sé, David le leía algo a Stephen, y luego Stephen le leía a él. Así cuidaban el uno del otro. Luego ella llegaba a casa y les hacía preguntas para asegurarse de que habían estado leyendo. Por entonces tendrían 4, 5 o 6 años. Eran muy pequeños. Stephen y David se nutrían de una clase especial de libros, sobre todo relatos de misterio y algunos de los primeros cómics de terror que se publicaron, como los cómics CC. Uno de los libros favoritos de Stephen era el clásico de terror Drácula. En 1958, Ruth regresó a Durham, en Maine, donde hizo un trato con su familia. Ella atendería a sus padres enfermos y a cambio su hermana Ethelyn le daría una casa donde vivir. Ruth recibía comida y ropa como pago y ocasionalmente trabajaba a tiempo parcial para ganarse un dinero extra. Los King eran excepcionalmente pobres incluso para la media de Durham. Su casa no tenía tuberías y en los fríos inviernos de Maine, Stephen y su hermano iban a la casa de su tía para darse un baño caliente. La manera que tenía Ruth King de sobrellevar los problemas con sentido del humor y el instinto de contadora de historias tendrían una influencia decisiva en Stephen. Trabajaba en Pineland con deficientes mentales. Para poder aguantar aquello, tenías que tener cierto sentido del humor ante cosas que realmente no hacían ninguna gracia. En 1959, David y Stephen añadieron a su amor por las palabras la confianza que habían aprendido de su madre.
David descubrió con 13 años una antigua multicopiadora y empezó a escribir un boletín informativo local, el Dave's Rack, que vendía a 5 centavos. Stephen contribuía con reseñas de los espectáculos de televisión y relatos cortos. Quizás eran los niños más pobres de la ciudad, pero no eran desconocidos. Dave lo quería hacer todo, y Stephen era el lector. Era un niño grandullón y patoso. Iba caminando con un libro en la mano, y temíamos que no llegase a su destino. Con 11 años, Stephen medía más de 1,80 m, era torpe, falto de coordinación y muy miope. Pero sus compañeros de la escuela de primaria de Durham lo admiraban por la cantidad de cosas que había leído. Los 3 miembros de mi familia éramos grandes lectores. Recuerdo que cuando vivíamos en Durham y llegaba alguien a la hora de cenar, siempre nos encontraba a los 3 sentados en la mesa leyendo cada uno su libro de bolsillo. El mundo de Stephen King giraba en torno a los libros. En casa tenía las paredes de su dormitorio llenas de libros de bolsillo, y cuando conseguía algún dinero por hacerle algún trabajo a un vecino, se iba a Lisbon Falls para complacerse con su segundo pasatiempo favorito, ver películas de terror de serie B. Le encantaban las revistas y las películas de terror. Casi todas las películas que íbamos a ver eran películas de terror. Le encantaba sentir miedo. Creo que intentaba hacerle frente al miedo. Quería demostrar que no lo tenía. Cuando no podía ir al cine, iba a casa de sus amigos y se quedaba hasta tarde viendo películas mexicanas de terror y The Twilight Zone en la televisión, siempre diciendo que los monstruos, demonios y vampiros que les hacían gritar a sus amigos no le asustaban. Pensé que tenía que darle una lección a Steve por hacerse el valiente paseando junto a la iglesia. Así que vine a hurtadillas por este campo y entré en ella. Y entonces vi a Steve venir por la calle silbando a las 2 de la madrugada y salí de la iglesia gimiendo como un alma en pena. Steve se tiró al suelo y empezó a arrastrarse hasta que quedó sin respiración. Pensé que lo había matado. Le cogí y le zarandeé. Soy yo. Pero nunca me perdonó. Stephen tenía de hecho una larga lista de temores: arañas, espacios cerrados, sierras, funerales, el número 13, la oscuridad. Pero más que nada lo que temía era la delgada línea que separaba el bien del mal. Cuando tenía solo 11 años empezó a coleccionar historias sobre un asesino en serie real, Charlie Starkweather, que se fue con su novia a matar a todo el mundo que se les antojaba en Nebraska y Wyoming. Stephen tenía sus miedos escribiendo. En 1960 descubrió que su pasión por escribir quizás no era tan casual, pues cierto día encontró un baúl en el ático de su abuela y ante su sorpresa descubrió que su padre había aspirado a ser escritor, pero había recibido muchas negativas de distintas revistas. Las cartas sugerían que tenía gran talento y le pedían que enviase otras historias. Un día le pregunté a mi madre qué eran y por qué las guardaba. Se rió y dijo: Stephen, tu padre no era constante en nada, por eso huyó del matrimonio. Stephen empezó a enviar sus propias historias a las revistas y empezó su propia colección de cartas de rechazo. Pero a diferencia de su padre, no dejó de escribir. Estaba decidido a seguir adelante hasta que le publicasen algo. En otoño empezó a ir al Instituto Lisbon, donde además de destacar se ganó 3 días de expulsión por publicar una parodia del periódico del instituto titulada The Village Vomit. También aprendió a tocar la guitarra y formó un grupo. Pero a diferencia de la mayor parte de los adolescentes, tenía un trabajo a tiempo parcial excavando tumbas. Una vez excavé una con Steve. Era para el fiambre, como lo llamábamos. El hombre que murió era un tal señor Newell. No sé si Steve lo enterró o no, pero lo que sí hicimos fue excavar la tumba. Mi padre era el guarda de un pequeño cementerio, así fue como conseguimos el trabajo. Nos pagaron entre 27 y 54 euros, lo que para principios de los 60 era una tremenda cantidad de dinero. El trabajo le sirvió a Stephen para escribir un relato corto, Yo fui un ladrón de tumbas, un cuento sobre un huérfano que roba los cuerpos de las tumbas para un científico loco. En 1965 la Comics Review aceptó la historia y la publicó.
No recibió ningún dinero, pero por fin le habían publicado. Stephen fue un buen alumno en el instituto, gracias a lo cual obtuvo una beca para ir a la Universidad de Drew, un colegio metodista de Nueva Jersey. Su madre no podía permitirse los gastos, así que en 1966 Stephen siguió los pasos de su hermano y se fue a la Universidad de Maine en Orono. En el campus, Stephen no pasaba en absoluto inadvertido. Era un chico grande, mal vestido, de barba y pelo largo. Advertí su presencia en la clase muy pronto. Tenía mucho carisma y se hacía oír. Hablaba para todos y las cosas que decía eran muy inteligentes. Un tema en el que se hizo oír especialmente fue en el movimiento contra la guerra de Vietnam. Su protesta tomó la forma de una columna que escribía regularmente en el periódico del campus llamada El camión de la basura de King. Además de las 47 columnas, publicó también un cómic del oeste por entregas llamado Slade, y estuvo escribiendo varias novelas. Había muchos estudiantes allí que aspiraban a ser escritores, pero lo que hizo que Steve fuese diferente es que él no solo aspiraba a ser escritor, sino que fue adelante con ello. Recuerdo que en la época de la universidad acabó 5 novelas. Era un escritor muy prolífico. En 1966, su primer año de universidad, recibió su primer cheque, $35, de la revista Starling Mystery Stories por su relato The Glass Floor. Escribía constantemente, pero eso no le llegaba para vivir. Todavía era muy pobre. Para añadir algo a los $5 que le enviaba su madre a la semana, Stephen empezó a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad. Entre aquellos libros conoció a Tabitha Spruce, estudiante de historia y poeta en ciernes. Era el estudiante más pobre de la universidad de todos los que conocí. Por entonces calzaba chancletas de goma porque no podía comprarse zapatos. Tabitha era la tercera de 10 hijos de una familia obrera de Old Town en Bangor. Los dos compartían la pasión por los libros y la escritura. Nos enamoramos, tuvimos un hijo y luego nos casamos, por ese orden, como se hacía muy a menudo en los años 60. A su primera hija la llamaron Naomi. En enero de 1971, cuando Stephen obtuvo el título, se casaron. La familia se instaló en un tráiler en Hermon, Maine, en las afueras de Bangor. King esperaba obtener un trabajo como profesor, pero no tuvo suerte. En vez de eso, obtuvo un trabajo en una gasolinera por un sueldo miserable y trabajó también en una lavandería en Bangor por unos 80 euros a la hora. Tabitha iba a trabajar al Dunkin' Donuts por la noche. Había momentos cuando estaba trabajando en la lavandería New Franklin de Bangor en que me sentía deprimido, porque pensaba que lo único que había conseguido tras estudiar en la universidad era reproducir la vida de mi madre. El poco tiempo que le quedaba a Stephen después de pasarse el día trabajando y de hacer de padre lo pasaba en la máquina de escribir. Pensaba que aquel podía ser su pasaporte para salir de la pobreza. Finalmente, en otoño de 1971, consiguió un trabajo como profesor de inglés en la Academia Hamden. Tenía un sueldo de $4.600 al año, 5.000 euros, bastante decente, pero era también su pesadilla personal. Tenía suficiente dinero para ir tirando, pero era un escritor frustrado. Ni en sueños se había imaginado cómo le iba a cambiar la vida. A comienzos de 1972, Stephen King era un licenciado de 24 años que trabajaba dando clases de inglés y que luchaba para llegar a fin de mes. Estaba casado, tenía una hija de 3 años y su esposa Tabitha esperaba un nuevo bebé. Vivían en una caravana alquilada. Aquel periodo fue tan malo que los King llamaban periódicamente a la compañía telefónica para que les desconectasen del servicio porque no podían pagar las facturas. El segundo hijo de Stephen y Tabitha, Joseph, nació el 4 de junio de 1972. Aquel verano Stephen volvió a trabajar en una lavandería industrial para aumentar un poco el sueldo que ganaba como profesor. Durante el otoño se pasaba el día dando clases, luego volvía a casa, corregía los trabajos, preparaba más clases y ya entonces se iba al estudio de la caravana para escribir. Stephen pasaba al menos 2 horas cada noche sentado en aquel reducido espacio, manteniendo en equilibrio la máquina de escribir sobre un escritorio infantil que tenía en el regazo, escribiendo historias. Pronto encontró clientes para sus trabajos, revistas para hombres como Cavalier, Dude, Gent y Swank. Quería enviarle a mi madre algunas de las historias que me habían publicado, pero las tuve que fotocopiar en la biblioteca de la Universidad de Maine porque tenían muchos anuncios, como llame al 1-800 y ese tipo de cosas en los márgenes.